Listo, buenas tardes. Paola, ya está. Ya el ingeniero Diego nos dio el rol. Te dejo de anfitriona. Vale, sí señora, muchas gracias, Inge. Gracias. Bueno, compañeros, entonces buenas tardes. Otra vez voy a apagar mi cámara, qué pena con ustedes, porque está como lluvioso el día y creo que me quiere molestar la señal, entonces para que de pronto me coja mejor. ¿Ya estamos grabando? Sí. Sí, ya estamos grabando. Sí, ¿cierto? Ah, ok, listo, gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, la presentación para el día de hoy. Entonces vamos a realizar la capacitación acerca de cómo redactar los resultados de aprendizaje. Entonces la capacitación del día de hoy pues está enfocada precisamente a una actividad que tenemos nosotros los docentes de cada una de las escuelas de ingeniería y de hecho los de MEU en toda la universidad con respecto a la actualización de las guías cátedra para empezar a formular esos resultados de aprendizaje a cada una de las guías cátedras que nosotros, de las asignaturas que nosotros estamos orientando. Entonces es un trabajo como fuerte que viene para, para este semestre y pues para el B del 2021. Primero que todo, pues vamos a definir, existen varias definiciones, existen varios autores que han trabajado sobre este tema de resultados de aprendizaje y dentro de una de las definiciones nosotros encontramos que son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Entonces esto es importante que nosotros vayamos como eh, asimilando estos conceptos porque basado en estos conceptos es que vamos a empezar a formular esos resultados. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué quiero que mi estudiante sea capaz al final de la asignatura o al final del curso? Que él sea capaz de realizar con respecto a todos los conocimientos o a toda la información o a todas las temáticas de la guía cátedra que se impartieron o que se le orientó. Entonces ahora él ya tiene toda esa información y ahora cómo me demuestra, ¿sí? Cómo yo también voy a hacer como docente para evaluar y para saber que realmente sí está aplicando esos conocimientos adquiridos pues en cada una de las asignaturas. Otra de las definiciones dada por Mon en el 2002 es que un resultado de aprendizaje es un enunciado acerca de lo que se espera que el aprendiente deba saber, comprender y ser capaz de hacer al término de un periodo de aprendizaje y cómo se puede demostrar ese aprendizaje. Acá no es tanto porque a veces nosotros tenemos, por ejemplo, ese tipo de estudiantes que son muy buenos para memorizar, ¿sí? Pero acá no es tanto memorizar, sino cómo lo aplico. ¿Cómo puede mi estudiante demostrar que realmente sí comprendió esa información que se le dio en el transcurso de un semestre? También estamos alineados, y de hecho la resolución 1330 del 2009, pues me habla de esos resultados de aprendizaje y son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Estos resultados de aprendizaje, por supuesto, que también deben estar alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y también por el programa específico como tal. Como más adelante vamos a ver en algunos de los ejemplos para algunas ingenierías y para algunas asignaturas específicas, es importante antes de plantear estos resultados de aprendizaje leer toda la guía cátedra porque pues como nos dice la resolución 1330, pues estos deben estar, por supuesto, articulados y alineados tanto al perfil del egresado como también al mismo programa específico que nosotros vamos a hablar y también a los resultados de aprendizaje del programa como tal, porque pues cada uno de los programas tiene sus propios resultados de aprendizaje que deben estar alineados a los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas específicamente. ¿Cómo redacto estos resultados de aprendizaje o qué metodología nosotros vamos a utilizar para que de una u otra forma pues nos sea un poco más fácil realizar este tipo de formulación de estos resultados? Nosotros hablamos, por ejemplo, de Benjamin Bloom. Él me habla sobre esa taxonomía de los objetivos de la educación y es bajo esa metodología que nosotros vamos a elaborar esos resultados de aprendizaje. Bloom contribuyó con la educación elaborando niveles de comportamiento
tanto en el pensamiento, desde el simple hecho de recordar hechos, que es lo que hablamos ahorita, en su nivel inferior, hasta el proceso de evaluación en un nivel superior. En esta tablita pues nos muestran los 6 niveles que me habla Bloom con respecto a ese conocimiento que adquiere el estudiante y él cómo lo puede ir aplicando y él cómo va saltando de un eslabón al otro hasta llegar al nivel 6, que es ese nivel de evaluación donde pues ya se va a verificar que mi estudiante pues si es capaz de demostrar después de haber recibido pues una orientación de un curso que sí puede realmente aplicar ese conocimiento adquirido. Entonces, pues Bloom propuso que el saber se compone de 6 niveles sucesivos organizados en una jerarquía. Cuando decimos sucesivos, pues quiere decir que nosotros no podemos partir del conocimiento básico, sí, y de pronto después llegar al de análisis, sino que debemos pasar por los otros 2 eslabones para que realmente sea certero que mi estudiante pues sí está aplicando ese conocimiento como tal. Cuando redactamos esos resultados de aprendizaje en el dominio cognitivo, lo que pasa es que Bloom me habla de 3 tipos de dominio. Dentro de esos dominios tenemos el dominio cognitivo, tenemos el dominio afectivo y también tenemos el dominio psicomotor. Sin embargo, pues para la actividad que nosotros debemos realizar de actualizar nuestras guías cátedras, por supuesto que vamos a trabajar específicamente mi dominio cognitivo y pues también vamos a mostrar de pronto algún ejemplo del dominio afectivo que nos puede de una u otra forma orientar en el momento de redactar esos resultados ya específicamente de pronto para el departamento del MEUN como tal o los MEUN que tienen cada una de nuestras, los 9 MEUN que tiene la universidad estipulada. La taxonomía de Bloom se utiliza frecuentemente para detectar los resultados de aprendizaje, dado que provee una estructura previamente creada y una lista de verbos. Entonces, pues acá es un poco fácil, digo yo, porque pues en cada uno de estos niveles nos muestra o nos señala esos verbos específicos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el nivel 1, cuando mi estudiante mejor se encuentra en el nivel 1, entonces decimos que él es capaz o se puede definir como la habilidad para recordar hechos sin comprenderlos necesariamente. Nosotros sabemos, de hecho, que nuestros estudiantes muchas veces memorizan datos, memorizan información, pero ni siquiera los comprenden y no saben para qué se puede aplicar, ¿cierto? Entonces, si nos encontramos en este nivel, que es el nivel de conocimiento, podemos utilizar verbos como organizar, reunir, definir, describir, duplicar, enumerar, examinar, encontrar, identificar, rotular, listar, memorizar, nombrar, ordenar, perfilar, presentar, citar, rememorar, reconocer, recordar, bueno, entre todos los que tenemos ahí. Es importante que nosotros miremos que la guía cátedra que nosotros vamos a actualizar esos resultados y a formular resultados de aprendizaje, debemos ver de qué semestre se encuentra. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del primer y el segundo semestre, muy seguramente podemos utilizar este nivel y estos verbos que estamos acá mostrando para el nivel de conocimiento, ¿cierto? Porque pues decimos que es como esta capacidad de recordar y la información que nosotros estamos orientando al estudiante. Pero ya cuando nos encontramos con una guía cátedra, como de noveno, décimo, octavo, de hecho de séptimo en adelante, pues nosotros ya debemos buscar esos verbos que vayan a partir del nivel 3. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta como estos verbos para los semestres primero, segundo, tercero, tal vez cuarto. También depende pues, del profesor y depende de cada uno de los. Por eso es que hay que ser el profesor. Eso que se hizo con la católica, el señor quedó. ¿Por qué? Entonces, pues como les decía, es importante que nosotros también organicemos, dependiendo de la experiencia que cada uno tenga con respecto a la orientación de esa guía cátedra, de esa temática, pues seleccionar de pronto esos verbos de conocimiento teniendo en cuenta el semestre en el que se encuentra mi estudiante. Acá las listas se encuentran redactados en infinitivo. Bueno, mis verbos en infinitivo los podemos hacer de las dos maneras, en infinitivo o dejarlo en presente simple. Como ya se ha hecho o se ha avanzado en las guías cátedras de ingeniería de alimentos, pues se acordó que
estos resultados de aprendizaje pues los vamos a redactar en presente simple para que todas las guías cátedras pues tengan como esa misma estructura. Después sigue el nivel de comprensión y de la misma manera se les muestra esos verbos que se pueden utilizar cuando queremos redactar un resultado de aprendizaje de mi nivel comprensión, ¿sí? Entonces acá tenemos asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir, constatar, convertir, decodificar, parafrasear, predecir, informar, reformular, revisar, seleccionar, traducir. Entonces podemos nosotros hacer uso de este tipo de verbos para el nivel 2 de comprensión, que en este nivel de comprensión pues se puede definir como la habilidad para comprender e interpretar información aprendida, ¿sí? Por eso decimos que es como sucesivo el salto de cada uno de estos niveles, ¿sí? Primero conocimiento, luego comprensión, y en el nivel 3 tenemos la aplicación, que a partir de la aplicación considero pertinente que de pronto sea de quinto en adelante, donde ya los estudiantes pues tienen como esa capacidad para aplicar y esa habilidad para utilizar ese material o ese conocimiento adquirido, lo pueden comparar de pronto con situaciones nuevas, por ejemplo, trabajar con ideas y conceptos para solucionar alguna problemática específica. Entonces acá nosotros ya podemos utilizar esos verbos como aplicar, apreciar, calcular, cambiar, seleccionar, completar, computar, construir, demostrar, operar, seleccionar, esbozar, transferir y utilizar. Vamos subiendo de nivel y entonces acá miramos mi nivel de análisis, donde lo podemos definir como la habilidad para descomponer la información en sus componentes, por ejemplo, buscar interrelaciones e ideas, ¿sí? Podemos utilizar verbos como analizar, valorar, organizar, desglosar, calcular, categorizar, debatir, separar, subdividir, examinar. Entonces, este enfoque o este tipo de verbos son los que nosotros podemos utilizar en el momento que estemos redactando un resultado de aprendizaje del nivel 4. Entonces, siempre es importante nosotros, primero que todo, definir ese semestre de la asignatura y empezar a clasificarlo si queremos que sea un nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Y luego, pues nosotros sí seleccionamos ese verbo que sea pues acorde a la información que el estudiante en ese momento pues está recibiendo. Llegamos a mi nivel 5, el de síntesis. Y acá en este nivel, pues nosotros lo definimos como la habilidad de unir los diferentes componentes. Entonces acá se van a utilizar verbos como argumentar, organizar, juntar, categorizar, recopilar, combinar, compilar, crear, diseñar, desarrollar, idear, originar, planificar, preparar, proponer, reordenar, reconstruir, revisar. Fijémonos que acá nosotros no vamos a sufrir por verbos porque pues la misma taxonomía de Bloom nos brinda esa lista para que nosotros los seleccionemos y de esa manera podamos obtener pues un trabajo excelente enfocado específicamente a esos resultados de aprendizaje. Y por último, tenemos la evaluación, que la definimos como la habilidad de juzgar el valor de los elementos para propósitos específicos. En este nivel de evaluación utilizaremos verbos como valorar, determinar, argumentar, estimar, adjuntar, seleccionar. Bien, hermano, ahí en una reunión Espera, lo voy a silenciar. de la Unimeta. No, yo no trabajo en la Santo Tomás. Ay, ahora no lo puedo De la ver. Unimeta, resultados de aprendizaje, se llama. Por favor, cerremos los micrófonos, profes. Sí, por favor, los micrófonos, porque no. Bien, bien, sí. Profe Giovanni, Oh, sí, tranquilo, dígame. Porque ahora no lo puedo encontrar para silenciarlo desde acá. No, no he visto. ¿Qué me envió? Ah, así. Ah, sí, claro. Eso hay que hacerlo. Activar. Creo que ya.
Bueno. Entonces continuemos, qué pena con ustedes. Entonces, pues aquí ya llegamos a mi nivel 6 de evaluación y pues acá ya les había mencionado cuáles son esos verbos que nosotros podemos utilizar en este nivel de evaluación. Por supuesto que en el nivel de evaluación aquellos semestres que sean de noveno y décimo deben estar precisamente enfocados a utilizar estos verbos para redactar esos resultados de aprendizaje, porque pues es el último semestre donde ya ellos deben empezar a aplicar todos los contenidos temáticos, toda la información que adquirieron durante su carrera como tal. Les había hablado de ese dominio afectivo que también nos habla Bloom y que de pronto pues es interesante sobre todo para los MEUN, ¿sí? No sé si de pronto acá haya docentes que orienten la asignatura de MEUN, pero pues nosotros podemos hacer uso de estos 5 niveles, ya no son 6 como el nivel cognitivo, sino son 5. Entonces este dominio está relacionado con el componente básicamente emocional del aprendizaje y varía desde la voluntad elemental para recibir información a la de integrar creencias, ideas y actitudes. Entonces acá nosotros tenemos 5 niveles, la de recepción, respuesta, valoración, organización, caracterización. Entonces acá vamos a mencionar como algunos ejemplos y los verbos, pues no les di tantas especificaciones a este, pues porque el de nosotros es un dominio cognitivo como tal. Pero pues de pronto, si alguna guía cátedra, porque muy seguramente en metodología de la investigación, diría yo, se pueden utilizar este tipo de verbos y estos niveles de categorización según nuestro dominio afectivo. Entonces, esos verbos que nosotros podemos utilizar acá para el dominio afectivo es actuar, adherir, apreciar, preguntar, aceptar, responder, ayudar, intentar, desafiar, combinar, completar, conformar, cooperar, organizar, apoyar, sintetizar, valorar. Y acá pues tenemos algunos ejemplos de los resultados de aprendizaje en el dominio afectivo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, valora el deseo de trabajar en forma independiente, ¿sí? Pues acá nosotros si lo queremos cambiar, podemos decir que de forma independiente o que también valora el deseo de trabajar en equipo, pues nosotros sabemos que también dentro de nuestras asignaturas, por ejemplo, tenemos las estrategias del MEUN, donde una de ellas son las exposiciones. Entonces, dentro de esas exposiciones, por supuesto que también se valora pues ese trabajo en equipo como tal. Pero, pues como les digo, por el momento nosotros vamos a hacer o formular esos resultados de aprendizaje enfocado precisamente solamente en ese dominio cognitivo, ¿sí? Sino que pensé que pronto iban a estar los de MEU para que ellos se pudieran orientar con el dominio afectivo que de pronto pues aplica más para estas asignaturas. Otro de los ejemplos es mantiene conversaciones respetuosas con los estudiantes en el salón de clase. Y la otra es participa en discusiones en clase sobre la historia, por ejemplo, del departamento del meta como tal, aquí haciendo o mencionando el MEUN 2. ¿Cuáles son esas directrices que nosotros debemos tener en cuenta para redactar esos resultados de aprendizaje? Entonces, comience cada resultado de aprendizaje con un verbo de acción, seguido por el complemento del verbo y por una frase que le provea el contexto como tal. Entonces, por el verbo no vamos a tener problema porque vamos a utilizar los que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Y ese complemento es como el tema específico que se va a tratar en nuestro espacio de aprendizaje y por supuesto ese tema aplicado a qué contexto. Más adelante lo vamos a ver con unos ejemplos específicos de unas guías cátedra de unas asignaturas. Utilice solo un verbo por cada resultado de aprendizaje. De hecho, cuando nosotros vayamos a realizar ese trabajo, nos vamos a encontrar que a veces los objetivos de las guías cátedra no empiezan con un verbo en infinitivo. Cuando estamos hablando de los verbos, por supuesto que de los objetivos, estos objetivos sí deben iniciar con verbos en infinitivo y a veces no lo es, como un ejemplo que vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, muy seguramente vamos a quedar de pronto perdidos porque
no podemos orientarnos ni por la competencia ni por el objetivo, entonces nos toca leer también los contenidos temáticos de esas asignaturas como para poder realizar el trabajo de una manera eficaz. Asegurar que los resultados de aprendizaje del módulo abarquen los resultados globales del programa. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos resultados del programa como tal y los que nosotros vamos a redactar son los resultados, pero de cada una de las asignaturas. Pero por supuesto que esos deben estar alineados a los resultados del programa. Entonces es interesante pues que realicemos el ejercicio y leamos toda la guía de la asignatura para poder realizar este trabajo. También se deben observar y medir los resultados de aprendizaje. Cuando nosotros estemos redactando, les vamos a decir o nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo voy a hacer como docente, como profesor, para verificar que el estudiante realmente sí cumplió con ese resultado de aprendizaje? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué estrategia voy a utilizar para asegurarme que mi estudiante pues sí alcanzó ese resultado de aprendizaje? Porque pues los resultados de aprendizaje por supuesto que tienen que ser medibles y cuantificables en el tiempo. De hecho, la otra directriz que sigue me habla específicamente de evaluar ese resultado de aprendizaje. Entonces es ahí donde nosotros debemos hacer uso de las diferentes estrategias que también me muestra la guía cátedra para verificar cómo puedo hacer o qué estrategia voy a usar para demostrar, para que el estudiante demuestre que sí aprendió cierta temática por medio de esos resultados de aprendizaje. Cuando redacte los resultados de aprendizaje, pues debemos tener presente el tiempo necesario para lograr. Esto es muy importante porque nosotros vemos que algunas guías cátedra o algunas asignaturas nos encontramos con los estudiantes solamente 2 horas a la semana. De hecho, hay otras donde nos encontramos 4 horas, la mayoría, ¿sí? Pero cuando nosotros lo redactemos debemos verificar, ¿será que este resultado de aprendizaje mis estudiantes sí lo van a lograr en las 32 horas que tenemos en el semestre? O de pronto estamos proponiendo resultados de aprendizaje muy ambiciosos y mis estudiantes no van a alcanzar a lograr esa meta. Entonces debemos tener en cuenta la intensidad horaria de la asignatura para así mismo pues también plantear nuestros resultados de aprendizaje. ¿En qué tiempo específico creo conveniente, según mi experiencia, que mi estudiante pues va a lograr ese resultado? Cuando se redacten los resultados de aprendizaje, pues debemos evitar sobrecargar la lista de estos con resultados de aprendizaje provenientes de las categorías inferiores de la taxonomía de Bloom. Entonces, como les decía al principio, es importante que nosotros pues no utilicemos tanto esos niveles 1, 2 y 3, sino que más bien vayamos a esas categorías ya superiores, ¿sí? Porque pues sabemos que debemos nosotros siempre empezar como también a exigirle a los estudiantes para que lleguen a esos niveles de síntesis o de evaluación. Entonces siempre dejamos nosotros, ahí tenemos un ejemplo como conocimiento, como comprensión en el dominio cognitivo, siempre decimos comprender, entonces este término como que es muy ambiguo y pues no, este término no, este objetivo, comprender no lo debemos utilizar. ¿Cómo se redactan los resultados de aprendizaje? Entonces acá, pues la gráfica nos muestra que en el primer nivel tenemos el nivel de conocer, luego el de comprender, tercero analizar, aplicar, sintetizar y evaluar. Vamos de un nivel de menor complejidad a un nivel de mayor complejidad. Entonces nosotros más o menos vamos ubicando, dependiendo de la asignatura a qué semestre pertenece, los podemos ir ubicando de acuerdo a estos niveles. Entonces, acá está la estructura de cómo debe quedar nuestro resultado de aprendizaje. Tenemos un verbo que ya dijimos que lo planteamos en presente simple. Tenemos un complemento que vendría a ser como esa temática específica y ese contexto que vendría a ser cómo aplico o dónde aplico, más bien dónde aplico yo esa temática o ese complemento. Cuando lo redactamos teniendo en cuenta la estructura, esta estructura que la estamos mostrando, pues ya tenemos el resultado de aprendizaje como tal.
pasos para incorporar los resultados de aprendizaje. Cuando nosotros empecemos, ya tengamos nuestras guías cátedra de las diferentes asignaturas que vamos a impartir o que vamos a orientar, lo primero que debemos hacer pues es leer y seleccionar las competencias genéricas y específicas que se encuentran en la guía cátedra. En el paso 2, identifiquemos esos objetivos generales, porque son de esos objetivos generales donde nosotros vamos a modificarlos hasta convertirlos en resultados de aprendizaje, considerando pues evidenciar en esta operación el desempeño del estudiante. Por eso decimos que nosotros partimos para formular nuestros resultados de aprendizaje, partimos de esos objetivos generales de nuestra guía cátedra, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de ingeniería de alimentos. Entonces, como en el paso 1 decía que debemos revisar esas competencias específicas, entonces la competencia específica de la asignatura que tenía acá, la asignatura de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, para esta asignatura la competencia específica es integra las directrices de las políticas públicas y normatividad alimentaria basado en los lineamientos técnicos para la regulación de los proyectos y procesos de transformación del sector agroalimentario. Entonces, pues ya sabemos que, de hecho, estas competencias específicas ya están marcadas en cada una de las asignaturas. Acá solamente las leemos como para que la podamos articular y que tenga, pues, coherencia tanto con la competencia específica como con el objetivo general y también con los resultados de aprendizaje del programa, porque como les decía, cada programa tiene sus resultados de aprendizaje. Y pues acá traemos algunos ejemplos ya de asignaturas específicas. Les decía que esta es la de gestión de la calidad e inocuidad de alimentos. Entonces nosotros verificamos, por ejemplo, que horas presenciales pues son 32 horas y con una intensidad horaria de 2 horas a la semana, para lo que hablábamos anteriormente de esas directrices de que nosotros debemos tener en cuenta para redactar nuestros resultados de aprendizaje. Si solamente me voy a ver 2 horas a la semana con mi estudiante y presencial 32, ¿será que ese objetivo que redactamos sí lo podemos cumplir, sí lo podemos lograr al finalizar nuestro curso o nuestra asignatura? Y también analizamos el periodo académico al que pertenece esa asignatura. Entonces, por ejemplo, acá nosotros notamos que es del semestre octavo. Entonces, si es de octavo semestre, por supuesto que ellos ya deben estar en los últimos 3 niveles de la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Entonces, nosotros acá ya podemos estar hablando, por ejemplo, de aplicar, de sintetizar y también de evaluar. De hecho, hasta analizar también lo podemos incluir, ¿sí? Entonces, es importante como jugar con esos verbos de la taxonomía y ajustarlos a esa guía cátedra que nosotros vamos a modificar o a plantear los resultados de aprendizaje. Yo saqué el objetivo general tal cual como está en la guía y eso también quiero hacer claridad. Nosotros vamos a encontrar objetivos generales que pues están mal redactados o que de pronto, como es este caso, tenemos 2 verbos. Esto no puede suceder ni en los objetivos generales ni tampoco en los resultados de aprendizaje. Solamente debemos utilizar un verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este dice identificar y aplicar las buenas prácticas de manufactura como base de todo encuadre normativo para la producción y elaboración de agroalimentos inocuos, ¿sí? Entonces, pues acá nosotros debemos seleccionar los verbos, ¿cierto? Identificar a qué tipo de nivel me pertenece. Pues como ya sabemos que es de octavo, nosotros utilizamos aplicar, que el aplicar, pues sí lo podemos ya categorizar o clasificar dentro de los niveles más avanzados. Entonces, ¿qué hago? Analizo mi objetivo general y empezamos a convertirlo en esos resultados de aprendizaje. Entonces vamos a redactar un resultado de aprendizaje para el nivel de evaluación, específicamente para este objetivo que tenemos acá. Entonces, utilizamos el verbo predecir el efecto de cambio de temperatura en la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Por supuesto que está ligado a mi objetivo general y pertenece un resultado de aprendizaje del nivel de evaluación. Ahora a ese mismo objetivo pues le planteamos o le formulamos
un resultado de aprendizaje que pertenece al nivel de síntesis. Hablamos de integrar la normatividad alimentaria para la regulación de los proyectos y procesos de transformación del sector agroalimentario. Muchas veces lo que nosotros hacemos dentro de la guía cátedra se encuentra el objetivo general y también se encuentran los objetivos específicos. Entonces nosotros podemos ayudarnos con esos objetivos específicos para transformarlos pues en estos resultados de aprendizaje. Pues como sabemos, los objetivos específicos son aquellas actividades que nosotros realizamos pues para cumplir ese objetivo general. Entonces, si lo vemos de esta manera, cada uno de mis resultados de aprendizaje me está cumpliendo con un verbo, ¿cierto? Que si nosotros miramos, por ejemplo, el de predecir, ¿sí? Sería nuestro verbo, el complemento sería el efecto de cambio de temperatura, que es la temática específica, y ya el contexto, ¿dónde lo voy a aplicar? En la inocuidad de los alimentos como tal, o en el otro nivel de síntesis. Entonces tenemos el verbo, que sería integrar, el complemento, la normatividad alimentaria para la regulación de los proyectos y procesos de transformación, y el contexto en el sector agroalimentario. Y de esta manera pues tenemos nuestros resultados de aprendizaje. Acá tenemos otro ejemplo de ingeniería civil de la asignatura Puentes. Entonces realizamos pues nosotros el mismo análisis. Fijémonos que acá el periodo académico es de décimo, ¿cierto? Por supuesto que entonces nosotros debemos utilizar esos niveles tanto de análisis y de síntesis como tal, de hecho de evaluación también lo podemos usar, que es el último nivel. Y acá ya tiene una intensidad horaria o unas horas de trabajo presencial de 64 horas. Entonces es importante también que nosotros determinemos qué tiempo vamos a estar nosotros en ese trabajo presencial con los estudiantes. Miremos cómo está redactado mi objetivo general. Lo saqué tal cual de la guía cátedra. Dice, el estudiante desarrollará conocimientos en el diseño de puentes de concreto reforzado. ¿Sí? Entonces acá pues notamos que no empieza con un verbo y por supuesto que ese objetivo general está mal redactado. Nos vamos a encontrar con ese tipo de casos y de hecho hay algunas guías cátedras que no tienen objetivos específicos o que omiten muchas temáticas, ¿sí? Ahí es donde viene la dificultad para de pronto nosotros poder hacer esa modificación de mi objetivo general y convertirlo a resultados de aprendizaje. Démonos cuenta que nosotros no vamos a inventar, no vamos de pronto a tener que ponernos a plantearlo desde un principio, porque pues tenemos toda la guía cátedra y tenemos los objetivos generales y específicos. Sí, las guías cátedras están bien formuladas, si no, pues ahí sí es donde vamos a tener como esos problemas. Pero pues de esta manera es que nosotros convertimos esos resultados, esos objetivos generales en resultados de aprendizaje. En mi nivel de análisis, entonces, lo tenemos, analizar y diseñar los elementos estructurales en los puentes de concreto reforzado. Entonces acá, como les decía, no podemos utilizar dos verbos para mis resultados de aprendizaje. Acá lo dejaríamos solamente como analizar esos elementos estructurales en los puentes de concreto reforzado. Y como un resultado de aprendizaje de mi nivel de síntesis, tomarlo como desarrollar destrezas en el manejo de esas herramientas computacionales en el área de las estructuras específicas en puentes. Y así nosotros notamos que nuestros resultados de aprendizaje pues tienen un verbo, tienen un complemento y tienen un contexto. Y de esa manera pues logramos formular nuestro resultado de aprendizaje basado por supuesto en los objetivos generales, en los objetivos específicos y en las competencias específicas de cada una de las asignaturas de nuestra guía cátedra. Listo, compañeros, eso era lo que queríamos pues mostrarles para empezar a realizar ese trabajo fuerte de la actualización de las guías cátedra con respecto a resultados de aprendizaje. No sé si de pronto tengan alguna pregunta con respecto al tema. Yo quisiera preguntar, no sé si de pronto tengas una guía completa que digamos, puedas mostrar de ejemplo directamente en la implementación de los resultados de aprendizaje ya en la guía cátedra.
Sí, sería importante como tomarlo como referente. Ok. Vamos a mostrar una guía de alimentos, que fue con el programa que se inició a realizar este trabajo. ¿La ven? Sí. Sí. Sí, señora. Ok, de pronto la amplío un poquito. Entonces, esta es pues el nuevo formato, la nueva actualización de nuestra guía cátedra. Fijémonos que acá pues la fecha de la vigencia está del 23 de febrero del 2021. Las otras están creo que del 2017, si no estoy mal. Entonces, esta es el nuevo formato de la guía. Acá tenemos específicamente la asignatura de nutrición y alimentos funcionales, ¿sí? Pues entonces nosotros ya conocemos los encabezados, bueno, el código, los créditos, el periodo, el perfil de la asignatura, el perfil del profesor, pues eso ya está también inmerso dentro de la otra guía como tal, lo mismo que la visión de la institución. De pronto pues acá sí, de pronto si no se tiene actualizada la guía que nosotros estamos orientando, por supuesto que debemos hacerlo, pues también contiene la misión del programa, específicamente pues de ingeniería de alimentos, tenemos las competencias cognitivas, esas tampoco cambiaron, tenemos la interpretativa, argumentativa, propositiva, y acá tenemos las competencias genéricas según el proyecto Tuning, ¿cierto? Que acá pues nosotros debemos marcar dentro de esas 27 competencias cuáles son las que se van a fortalecer en el desarrollo pues de las temáticas de nuestra guía. Acá vienen esas competencias específicas tuning, que era la que nosotros hablábamos que debemos partir para redactar esos objetivos, esos resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces se selecciona, se evidencia, se mira que acá nosotros vamos a trabajar específicamente con detectar oportunidades para emprender nuevos negocios, ¿cierto? Y formular planes de marketing como tal. Acá tenemos las competencias específicas del programa de ingeniería de alimentos, ¿verdad? Entonces acá tenemos marcado mi competencia específica 5, que me habla y asesora y capacita en aspectos técnicos, científicos y normativos a las empresas del sector alimentario para ofrecer alimentos sanos y seguros a la población. Entonces, por supuesto que dentro de esos resultados que nosotros vayamos a redactar deben tener o deben estar alineados a mi competencia 5 del programa de ingeniería de alimentos. ¿Listo? Eso debe pues estar articulado. El objetivo general me dice adquirir conocimientos básicos sobre nutrición y dietética que le permitan diseñar y evaluar dietas y menús acordes a la situación fisiológica, a las ingestas recomendadas y a las guías alimentarias. Aquí nosotros encontramos pues esos objetivos de aprendizaje, conocer los principios básicos de nutrición, nutrientes funcionales y utilización en el organismo, así como las fuentes alimentarias más importantes. También tenemos que el estudiante aprenda a interpretar las tablas de ingesta recomendadas y las guías de la alimentación como base para la valoración de dietas, conocer las guías alimentarias basadas en alimentos y las recomendaciones de ingesta y nutrientes de la población colombiana, y el último, pues entender las pautas necesarias para aplicar un programa de educación nutricional requerido para la población colombiana. Bueno, el sistema de evaluación sigue igual, la bibliografía también, los libros de seminario, y es acá donde empieza como a tener esos cambios como tal. Tenemos los resultados de aprendizaje, pero específicamente del programa, ¿sí? Entonces acá es donde también vamos a ver que estén alineados. Acá nosotros hablamos o me aplica a diseña plantas alimentarias según la normatividad nacional. Entonces pues acá está marcado como tal. También apunta a mi resultado de aprendizaje del programa al 8, que propone prototipos de maquinaria y equipos para plantas de alimentos. El 9 genera alternativas de solución para el mejoramiento de procesos. El 10 formula y elabora productos alimenticios bajo lineamientos de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Y es acá en las temáticas, es acá donde nosotros debemos formular nuestros resultados de aprendizaje, ¿sí?
del espacio de aprendizaje tenemos estos ítems. Solamente se le agregó pues la última columna, ¿cierto? La otra pues ya la tenían las guías que nosotros manejamos actualmente. Donde están las unidades de aprendizaje, bueno, las semanas, las horas de trabajo presencial, las horas de trabajo independiente y los temas y subtemas de las actividades teóricas prácticas. Entonces, debemos nosotros aproximadamente formular de 1 a 3 resultados de aprendizaje por cada una de estas asignaturas. Entonces, dependiendo de la temática, ¿cierto? Empezamos nosotros a redactar. Por ejemplo, mi resultado de aprendizaje para esta asignatura sería propone dietas y menús acordes a la situación fisiológica, a las ingestas recomendadas y guías alimentarias. Y el otro resultado de aprendizaje, pues, valora aspectos nutricionales de los alimentos y su importancia en la ingesta de los niños, ¿sí? Y de esa manera, pues, nosotros vamos redactando nuestros resultados de aprendizaje y se van a incluir, pues, en este cuadro 6.2, donde me habla del espacio de aprendizaje de la asignatura como tal, ¿sí? Pero como les digo, siempre basándonos en nuestros objetivos generales, en nuestras competencias específicas. Tal vez fui yo porque estaba que Para peleaba poder... bien. Ay, por favor, me cierran los micrófonos. Listo. Entonces, pues esa es como uno de los ejemplos que nosotros ya tenemos sobre las guías cátedra que tenemos para de pronto continuar ya con Ahí el me trabajo llevé la chaqueta y le llevaba la ruana encima, así me lo traje. de las actividades. Listo, compañeros, a ver qué más de pronto acá tiene de nueva esta guía cátedra, ¿no? De resto ya son las estrategias pedagógicas que nosotros conocemos. Está también lo del MEUN y los medios educativos y los recursos, ¿sí? Esa es como la modificación que se le hizo a la actual guía cátedra, donde vamos a trabajar nosotros. Entonces, en este espacio de aprendizaje, en la última columna, y ahí redactamos, formulamos y plasmamos nuestros resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta pues todas las directrices dadas en la capacitación. Por supuesto que cuando nosotros vamos a iniciar el trabajo, muy seguramente se nos va a hacer de pronto un poco confuso, pero pues a medida que lo vamos realizando, lo vamos a hacer de una manera más rápida, por supuesto que esté acorde con toda la temática, con todos los objetivos, con todas las competencias genéricas, específicas de cada una de las asignaturas. Bueno, compañeros, ¿algo más? Espero que les haya quedado un poco claro. De todas maneras, si no hay claridad o si necesitan ayuda en el momento que empecemos a realizar este trabajo, por supuesto que pues estoy atenta a sus dudas y para colaborarles para realizar el trabajo. De pronto, profesor, esta reunión la van a compartir para que nosotros podamos resolver algunas inquietudes puntuales con el tiempo. Sí, señora. Sí, Diana, nosotros vamos a compartir esta reunión porque igual vamos a trabajar y les vamos a compartir una matriz general para registrar ahí los resultados de aprendizaje y les vamos a solicitar pues el apoyo generando los resultados en los nuevos formatos de guía cátedra. Ingeniera, buenas tardes. Una pregunta. Los que tenemos en común una asignatura, ¿cómo se haría ahí? Sí, los Trabajarla en profesores. conjunto. Sí. Porque el resultado tiene que ser el mismo. Entonces ahí les pedimos a ustedes el trabajo colaborativo. En ese caso, para conocer quién es el compañero, porque en algunos uno sabe, pero en otros no. Nosotros cuando les orientemos a través del correo electrónico, les decimos quiénes están compartiendo asignaturas para que puedan desarrollar el trabajo colaborativo. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Eso empezaríamos después de Semana Santa? Pues vamos a diseñar el instrumento y les vamos a compartir el formato. Yo creo que por tarde el lunes se lo vamos a estar diseñando. Y sí, claro, pues es un ejercicio que no se puede resolver en un solo día. Y ahí igual les compartimos el cronograma. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta, compañeros.
Bueno, como no tienen más preguntas, si les parece bien, quedamos hasta acá en la capacitación. Gracias, Paola, por la capacitación. Recuerden, igual que si necesitamos pues orientación respecto a la parte pedagógica, pues la licenciada Paola está presta para ayudarnos y pues por favor estén atentos a sus correos electrónicos que nosotros les vamos a compartir la información para adelantar la actividad. Les agradecemos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias, señora, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz día.